Hoy vamos a ver un ejercicio para entender de qué manera podemos aplicar nosotros el concepto de derivada para la resolución de problemas muy prácticos y sencillos. Vamos a ver este caso. Nosotros tenemos una lámina metálica que mide 1 metro de lado, una lámina cuadrada, 1 metro por 1 metro. Nosotros queremos hacer un corte en cada una de las 4 esquinas, ¿sí? Que serían estos cuadraditos que están rayados, un corte que tenga evidentemente la misma medida en cada uno de los 2 lados de cada ángulo, hacer un pliegue y de esa manera, soldando estos bordes, nosotros vamos a obtener un recipiente. ¿Cuál es el mayor volumen que yo puedo obtener haciendo un recipiente con estas características? Repito, con una placa metálica cuadrada de 1 metro de lado, haciendo cortes en las esquinas de una medida determinada. ¿Cuál es esa medida para que el volumen obtenido sea máximo? Evidentemente, si lo que yo quiero saber es ¿cuál es esta medida para que el volumen sea máximo? Esta medida va a ser la incógnita, a la que le voy a llamar X. Si esto mide X y esto mide X y todo el lado de la placa mide 1, por lo tanto, la parte central, que no es otra cosa que el lado de la base resultante del recipiente, va a ser 1 menos 2x. 1 menos x menos x. 1 menos 2x. Por lo tanto, el área de la base del recipiente que voy a obtener va a ser 1 menos 2x por 1 menos 2x. Y la altura del recipiente, una vez que yo haga estos cortes y pliegue esta solapita, la altura del recipiente va a ser x. Por lo tanto, el volumen obtenido va a ser el área de la base por la altura, 1 menos 2x al cuadrado por x. Les dejo a ustedes para que hagan las cuentas, pero el volumen, lo tenemos acá, va a ser 4x al cubo menos 4x al cuadrado más x. Por lo tanto, yo voy a decir que f de x igual 4x al cubo menos 4x al cuadrado más x es la función del volumen expresada justamente en función de la medida del corte que yo voy a hacer, ¿sí? A medida que este valor de x varíe, si yo calculo el valor numérico para cada uno de esos valores, ese valor numérico va a ser el volumen. Entonces, ¿qué tiene que ver una derivada con esto? Esta función, que es la función del volumen en función del valor de x, el corte. Bueno, nosotros sabemos que las derivadas a nosotros nos permiten hallar para qué valores de x una función adopta valores extremos, máximos o mínimos. En este caso me interesa saber cuál es el máximo valor del volumen que puede existir y cuál es el valor de x que hace que ese volumen sea máximo. Por lo tanto, si yo hallo la derivada de esta función, voy a empezar a resolver el problema. La derivada de esta función es 12x al cuadrado menos 8x más 1. Si yo le hallo las raíces a esta derivada, voy a estar resolviendo el problema. Les dejo para ustedes que completen el cálculo de las raíces, que en este caso son 1/2 y 1/6. Y fíjense que cuando x vale 1/2, si yo sustituyo este valor en la expresión, en la derivada, voy a obtener 0. O sea, cuando la x vale 1/2, el volumen vale 0. Cuando la x vale 1/6, el volumen vale 2/27.
vamos a ver cómo interpretamos justamente esos valores que recuerden que nosotros estamos trabajando en una situación concreta, no estamos haciendo un estudio analítico de una función cualquiera, un ejercicio abstracto. Estamos trabajando con una situación muy concreta que es una placa metálica de 1 metro en donde yo considero que voy a hacer un corte que va a medir X. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos que puede adoptar X? Evidentemente que X no puede ser negativo porque X es una medida de un corte y por lo tanto el valor más chico que puede tomar va a ser 0, lo que sería lo mismo a decir que no voy a hacer ningún corte y mi placa quedaría reducida simplemente a una placa de 1 metro por 1 metro. La base va a ser 1 metro cuadrado, pero como X vale 0, la altura va a ser 0, el volumen de hecho es 0, porque de hecho no tengo ningún volumen, no obtengo ningún prisma. ¿Cuál es la situación opuesta, complementaria? Bueno, supónganse que X puede ir aumentando, pero vamos a tener un valor tope, un valor máximo de X que es 1 medio, porque si la placa mide 1 metro, yo no puedo hacer un corte mayor a la mitad de la placa. Por lo tanto, el valor máximo de X va a ser 1 medio. Si X vale 1 medio, el área del recipiente resultante va a ser 0, me va a quedar simplemente un punto de base. El área resultante, que no habría área, pero si lo hubiera, nosotros diríamos que sería 0 al cuadrado por 1 medio, también me da 0. Fíjense que en este caso, cuando X vale 0 como cuando X vale 1 medio, los volúmenes valen 0. Vamos a ver ahora en la gráfica cómo se representan estas situaciones en la gráfica que vamos a ver a continuación. Acá tenemos representada en GeoGebra nuestra función de grado 3, ¿sí?, con su derivada. Como ustedes pueden ver, las raíces de la derivada 0,17, que es 1/6, y 0,5, que es 1 medio, son efectivamente las raíces de la derivada y son los puntos en los que nuestra función polinómica de grado 3 tiene sus extremos relativos, en este caso máximo relativo, mínimo relativo. Pero como decíamos en los dibujos anteriores, en este caso en concreto, yo tengo que tener en cuenta que al estar trabajando con medidas de una placa, como dijimos recién, valores de X menores a 0 no tienen sentido y valores de X mayores a 0,5 tampoco tienen sentido. Por lo tanto, la función que representa el volumen del recipiente en función del corte se reduce a este tramo que tenemos acá y como ustedes pueden ver, el valor máximo se da para el valor de X igual a 0,17, que repito, es 1/6, y para ese valor, la imagen de 1/6 son 2/27, que es aproximadamente 0,07. Esta es entonces la gráfica de la situación del ejercicio que nosotros acabamos de ver, en este caso, la maximización del volumen a obtener a partir de una lámina metálica cuadrada de 1 metro de lado.